Paulina Mercado. Es martes de Reporte 13 con Ricardo Rocha y en unos minutos conocerás el tema que nos tiene preparado. ¿Cuál será el debate de esta noche entre Jorge Fernández Menéndez, Pablo Iriart y Ezra Chabot en México Confidencial? Descúbrelo en unos minutos. ¿Qué noticias acapararán los titulares del día de mañana? Descúbrelo esta noche en la de 8, con la conducción de Lourdes Mendoza, Eduardo Ruiz Gili y Horacio Villalobos, quienes como cada martes se anticipan a la información que será publicada el día de mañana. ¿Qué guerrero del deporte nos tiene preparado Antonio Rosique en el capítulo de Vidas Apasionantes? Conócelo en unos minutos. Ya lo sabes, alista tus redes sociales y sé parte activa de nuestros programas solo aquí, en Azteca Opinión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro Reporte 13. Promulgada el pasado 31 de enero por el presidente Enrique Peña Nieto, después de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma político-electoral prevé, entre otros cambios, la creación del Instituto Nacional Electoral, el INE, que sustituirá al Instituto Federal Electoral como autoridad en la materia. La elección de los 11 consejeros que habrán de integrar el INE está a cargo de la Cámara de Diputados y un comité técnico integrado por académicos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los consejeros que resulten nombrados serán a su vez los encargados de elegir a los consejeros de los organismos electorales de cada estado. La Cámara de Diputados recibió un total de 307 registros de aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo General del INE. De esta lista, y después de una serie de filtros, quedan únicamente 71 candidatos, los cuales fueron nuevamente entrevistados ayer lunes y hoy martes por parte del Comité Técnico de Evaluación, a fin de depurar la lista y dejar únicamente a 55 que habrán de ser presentados a la Cámara de Diputados. Y para hablarnos más a detalle acerca de este proceso, le agradezco mucho su confianza al diputado Silvano Aureoles, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del PRD, aquí mismo en San Lázaro. Diputado, gracias por recibirnos. Al contrario, Ricardo, con mucho gusto. Muy gracias. ¿Cómo surge la necesidad de crear este Instituto Nacional Electoral cuando ya teníamos un IFE que tenía un reconocimiento de la mayor parte de la opinión pública de los ciudadanos? ¿Y con qué características y por qué fundamentalmente nace este INE? Bueno, Ricardo, primero decirte que sin duda el Instituto Federal Electoral, pionero en su estilo en el mundo, no solamente en México, ganó prestigio y reconocimiento nacional e internacional a pocos años de haberse creado, de haberse integrado como un órgano autónomo del Estado mexicano para vigilar, organizar y llevar a cabo los procesos electorales federales. Esta situación, sin embargo, se fue modificando a través de los años y a través de los mismos procesos electorales, que seguramente aquí hay diferentes opiniones al respecto, pero mi apreciación es que el Instituto Federal Electoral, el IFE, fue desgastándose, fue perdiendo credibilidad, sobre todo a raíz de los procesos tan cuestionados, procesos electorales, fundamentalmente 2006, que tú recordarás y los ciudadanos van a recordar, los televidentes, que fue un proceso muy cuestionado, que prácticamente todo el sexenio resultado de ese proceso electoral. Cuando ganó Calderón, perdió López Obrador, nada más. Por aquel margen polémico, pero que finalmente siempre hubo dudas y sospechas de si realmente así fueron los resultados. Menos polémico aún, pero también el 2012 tuvo lo suyo, con la cauda de denuncias y el manejo que se le dio, los resultados de las investigaciones, que hasta la fecha sigue habiendo información que no es precisa con relación a la participación de empresas, promoviendo, entregando recursos o triangulando muchos de estos. De tal manera que con estos, por lo menos con estos dos últimos procesos, el IFE empezó
a mi juicio, en un proceso de decadencia. A más de 22 años de su formación, de su integración, creo que entró en una etapa compleja de credibilidad. Pero para ser sinceros, diputado, ¿no ha influido también en este proceso que mencionas de decaimiento, de desgaste, la partidización del IFE? Es decir, que los partidos tengan su cuota de consejeros afines en el IFE y se pierda el concepto ciudadano del propio IFE. ¿Va a ser lo mismo ahora con este INE? ¿Ya se pusieron de acuerdo ustedes en cuántos consejeros le tocan a cada uno de los 3 principales partidos? Con el paso de los años, este resultado de un proceso de desgaste natural tuvo sus costos. Ahora, claro que con el paso del tiempo también la tentación partidista de los dirigentes partidarios y de los actores políticos, la tentación de controlar o de tener injerencia en la vida interna del órgano electoral, también tuvo sus efectos. Consecuencia de ello mismo es todo este ambiente de desacreditación o de polémica, de cuestionamiento en torno al propio IFE. ¿Están ustedes de acuerdo en qué tamaño del pastel de los 11 consejeros les toca a cada quien? ¿O de verdad ahora va a haber otros criterios para la selección de estos consejeros? Con estos antecedentes, te diría yo, es que nace justamente, y yo creo en ello, la necesidad de la construcción de un órgano electoral que sea lo más imparcial posible, que tenga la menos o la menor sospecha de sesgo o de dados cargados. Y aquí entro en materia, Ricardo, porque esto es muy importante. Que el nuevo órgano electoral, llamado Instituto Nacional Electoral, tenga una composición resultado de un proceso lo más limpio posible, lo más transparente posible, lo más objetivo y lo más imparcial que se pueda. No siempre se logran las cosas al 100%. Pensando en ello, la reforma constitucional establece que el nuevo órgano electoral estará integrado por 10 consejeras o consejeros y una consejera presidenta o presidente, es decir, 11 en lugar de 9 que tenía ahora el instituto. La reforma establece que la Cámara designará a los consejeros electorales, incluyendo al presidente. Para ello tendrá que emitir una convocatoria para que junto con la convocatoria se integre un órgano coadyuvante, que es en este caso el Comité Técnico de Evaluación. Para ello la Junta de Coordinación Política que yo presido estableció un acuerdo que incluye, además del propio acuerdo en sí, de los pasos a seguir, la emisión de la convocatoria que aprobó hace algunas semanas la Junta y luego pasó al Pleno de la Cámara para ser votado. Tanto el acuerdo de la Junta, que establece la ruta para este proceso, como la convocatoria misma. Aquí, si me permite, un punto clave, diputado. De los 71 aspirantes que aún quedan, en ellos se incluyen los 4 consejeros que por esta larga historia están integrando ahora nada más el IFE fundamentalmente María Marván Laborde, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdoba y Benito Nasif. Si se considera la experiencia que ellos han tenido, tienen más posibilidades que el resto en esta nueva composición de 11 consejeros, en donde, por cierto, pues da la impresión de que va a haber consejeros de primera, el presidente y otros 3 que durarán 9 años, consejeros de segunda, los que van a durar 6 años, que son 4, y consejeros de tercera, que son 3 años nada más. Pero ahí no son ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, Ricardo. El asunto es que es un mecanismo escalonado justamente para que el órgano electoral no se quede sin la experiencia y el conocimiento adquirido durante este proceso, que además se asocia con lo que tú comentas de los actuales consejeros. Los actuales consejeros, se dijo mucho, se especuló mucho que deberían de entrar en automático a la lista o al proceso de selección. Nosotros fuimos muy claros que no estaban impedidos para ser parte del órgano electoral que se habrá de conformar, pero que no había pase automático, que deberían de registrarse y seguir
la ruta que seguirán el resto de los aspirantes, y entiendo bajo ese criterio es que se registraron. Ahora, el escrutinio que hará el Comité Técnico de Evaluación es muy riguroso. Son personalidades de reconocido prestigio, digo, Soledad Loesa y otros que son ahora los que integran el Comité Técnico, tienen un reconocimiento público muy importante en muchas materias y desde luego en este tema complejo. Ahora tú dices, ¿habrá desventaja? Puede ser que tengan el pulso, el termómetro fresco, por obvias razones, siguen en funciones hasta ahora, pero hay muchos académicos, investigadores, sí, que traen el conocimiento del tema electoral, pero muy, muy bien. Entonces, yo no creo que esto en sí sea una desventaja. De esos, el primer acercamiento fueron los que tú has referido, los 71, entre cada aspirante, mujeres y hombres. Y ellos tendrán que seguir trabajando a marchas forzadas, porque a más tardar el 1 de abril tienen que entregarnos a la Junta que yo presido la lista de los 55, es decir, las 11 quintetas que establece también la Constitución, de donde saldrán los 11 o las 11 o los 11, presidenta o presidente y 10 consejeras o consejeros. Porque a más tardar el 8 de abril, la Cámara de Diputados debe de votar en el Pleno a los finalistas. Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la Junta, si del 1 al 8 de abril la Junta no le presenta al Pleno los 11 finalistas, la mesa directiva, su presidente, habrá de llevarlos a través de un mecanismo de insaculación, llevar los 11 finalistas al Pleno para ser votados, a más tardar el 10 de abril. Si el 10 de abril no lo hace la mesa directiva, a más tardar el 16 de abril habrá de nombrarlos por el mismo procedimiento de insaculación la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no hay para dónde moverse. O salen los consejeros o salen. ¿Qué estamos buscando? Quitarle, Ricardo, hasta donde sea posible, la carga del cuotismo, porque eso le quita seriedad, le quita objetividad. Y ese filtro es el comité. Y desde luego, pues luego el proceso que sigue al Pleno. Diputado, a reserva de que quieras puntualizar algo más en tu carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, no sé si quieres señalarnos algo más respecto a la expectativa que tenemos todos, porque haya una institución confiable, como deseamos que pueda ser este Instituto Nacional Electoral. Algo que yo no te haya preguntado y que creas que es importante puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan. Es importante puntualizar que se modifica, Ricardo, todo el sistema electoral nacional, que no solamente se crea un nuevo órgano electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral o de Elecciones, sino que también se modifican y se transforman los órganos electorales en el ámbito local, los institutos electorales, dependiendo de la entidad que se trate, pero también se modifica la integración de los tribunales electorales. Ojo con esto, porque uno de los elementos o de las razones que también motivaron a estas reformas es el problema que se vive en el ámbito local con la organización de los procesos electorales, en donde se presume, y muchas veces se ha demostrado, que hay una injerencia desmedida de poderes fácticos, entre ellos el crimen organizado, pero también de las autoridades locales, empezando por el propio gobernador. Para un poco acotar esto, o más bien un mucho, es que se pensó también que los organismos locales los debe de nombrar el órgano electoral nacional, es decir, el órgano electoral del Estado de México, de Michoacán o de Aguascalientes, ya no lo integrará el Congreso local, ahora lo habrá de designar el Consejo Nacional Electoral del INE. Y los tribunales electorales, que antes también los designaban los congresos locales, ahora serán designados por el Senado de la República. Es decir, se modifica radicalmente todo el sistema y la integración de los órganos electorales y las reglas para la competencia, sobre todo en materia de supervisión, de seguimiento, de fiscalización, que estará en manos del órgano federal. Esto es de destacarse porque, aunque a juicio de muchos puede ser un centralismo, también se considera es una manera de acotar la influencia
de los poderes fácticos en el ámbito local. Te diría por último, Ricardo, si no concluimos pronto la integración del órgano electoral, si no se concluye pronto la legislación secundaria en materia de reforma político-electoral a nivel federal, pero si las entidades de la federación no adecúan sus constituciones y sus leyes reglamentarias en el ámbito local, tendremos también dificultades. Yo he dicho que puede ponerse en riesgo todo el proceso electoral del año que entra si no se concluye a la brevedad posible con la aprobación de las leyes secundarias en el ámbito federal, pero también con la adecuación de las leyes en el ámbito local por todos estos cambios que ya hemos comentado. Diputado Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, gracias por confianza en este espacio. Como siempre, con mucho gusto. Muchas gracias y también gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. El asunto de Oceanografía, vaya que es de verdad el fraude maquinado más grande que ha tenido México. Ha habido fraudes, desde luego, enormes, pero nunca con la rapidez donde se puede atentar contra el Banco de México, contra Petróleos Mexicanos, contra el Seguro Social, contra el Infonavit, contra el Sistema de Ahorro para el Retiro, contra 11,000 trabajadores, más lo adicional que irá apareciendo. Oceanografía fue en el conseguir contratos, sin dejar huella, aprovechando quizá posiciones que no había manera de decirles que no, si eran los. Entonces, ahora vemos cómo Oceanografía tiene quizá una gran profundidad a la que hay que llegar al fondo con responsables y recuperar lo que se pueda de, vaya este fraude, el maquinado más grande de México. Gracias.